Bueno amigos, hoy vamos a preparar un pan de masa madre con pasa de uvas y nueces a partir de un pequeño volumen de iniciador de masa madre. Es decir, esto no es ni más ni menos que 3 cucharaditas de masa madre preparada en la anterior panificación que la guardamos o la reservamos en un frasco hermético, cerrado herméticamente en nevera, y nos dura una semana, 2 semanas para cuando querramos hacer pan nuevamente. Entonces nosotros estas 2 o 3 cucharaditas que tenemos aquí de masa madre, que es el iniciador de la reacción, la vamos a transformar en unos 300 gramos de masa madre que nos va a servir para preparar el pan que queremos hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Tenemos preparado el iniciador, que es un poquito de masa madre, 125 gramos de harina de fuerza, 125 mililitros de agua. Entonces lo que vamos a hacer es diluir este poquito de masa madre con los 125 mililitros de agua. Una vez que lo hemos disuelto, lo ponemos en un bol. A estos 125 mililitros de agua le vamos a agregar 125 o 125 gramos de harina de fuerza. ¿Qué tenemos que lograr? Tenemos que lograr una masa de consistencia, o una mezcla, mejor dicho, de consistencia similar a un engrudo. Es decir, que no tenemos que hacer una masa maleable o amasable, sino que vamos a hacer una masa o una mezcla bastante espesa. Entonces esta mezcla que nosotros hemos hecho con aproximadamente unos 100 gramos de harina de fuerza y agua mezclada con ese poquito de levadura que va a ser o va a actuar a modo de iniciador de la reacción, la vamos a tapar. La vamos a tapar y la vamos a dejar hasta mañana por la mañana, en el que esta mezcla se habrá transformado en unos 300 gramos de masa madre que vamos a usar para panificar o para hacer el pan que tenemos pensado. En este caso va a ser un pan de nueces con pasas de uva. Entonces lo tapamos y volvemos dentro de unas 8, 10 o 12 horas cuando nos levantemos mañana y veremos en qué situación lo encontramos. Volvemos dentro de un rato. Bueno, transcurrido 10 a 12 horas de la mezcla que hemos preparado anoche, nos vamos a encontrar con unos 350 gramos aproximadamente de masa madre. Hemos recrecido el pequeño volumen de masa madre que guardamos en nevera para transformarlo en unos 300-350 gramos de masa madre para la panificación. Recordemos que vamos a utilizar aproximadamente cuando panifiquemos un 30%, un 33% de masa madre y el resto de harina y agua hasta completar un pan, por ejemplo, para hacer un pan de 1 kilo. ¿Qué vamos a hacer una vez que hemos hecho crecer la masa madre? Hemos enriquecido esta masa madre, la hemos alimentado y la hemos hecho crecer hasta llegar a un volumen o a un peso de unos 350 gramos. Siempre vamos a guardarnos en un pequeño envase un poco de esta masa madre que ahora está muy esponjosa y gasificada. Nos vamos a guardar un poquito. Le ponemos 2-3 cucharaditas. 2 o 3 cucharaditas que vamos a cerrar de forma hermética. Es un poquito de masa madre. La vamos a guardar en nevera, cerrándola de forma hermética. Y esto se va a conservar en nevera
tranquilamente una semana, 2 semanas. Si la guardáramos mucho tiempo, va a coger mucho olor a acetona. Se puede seguir usando, después tenemos que hacerla, la tenemos que alimentar para que vuelva a coger vigor, a tener fuerza para leudar. La podemos guardar más de 2 semanas sin problema. Pero una semana, 2 semanas la podemos guardar en nevera y volverla a utilizar tal cual para preparar nuestros 350 gramos de masa madre para panificar. Es decir, que cuando toca panificar, enriquecemos harina y agua con este poquito de masa madre y eso se transforma al día siguiente en unas 8, 10, 12 horas según la temperatura ambiente en un volumen grande de masa madre que es el que vamos a usar en su totalidad para panificar. Este poquito de masa madre siempre hay que guardarlo porque no podemos estar preparando masa madre cada vez que querramos hacer pan. Tenemos que tener ya la masa madre preparada, simplemente que la alimentamos y la convertimos en un volumen grande de masa madre. Y de ese volumen grande de masa madre nos guardamos 2 o 3 cucharaditas para la próxima vez que querramos panificar. Bueno, pasamos ahora a los ingredientes que vamos a utilizar para hacer un pan, quizá rústico en este caso, con nueces y pasas de uva. Siempre que elijamos pasas de uva sin semillas, pasas sultanas, para que se pueda comer fácil el pan y no tengamos que andar sacando semillas. Bueno, seguimos. Bueno, ya tenemos los ingredientes un poco preparados y pesados para iniciar la panificación. Lo primero que vamos a hacer es agregarle unos 250-275 mililitros de agua a la masa madre, preferentemente agua de la jarra brita o agua mineral. Dos cucharadas de aceite de oliva, 2 cucharadas grandes. Miel, unos 25 a 30 gramos o 35, eso depende del dulzor final que querramos darle a nuestro pan. Recordamos que después le vamos a poner, en este caso va a ser pasa de uvas, pero muchas veces le podemos poner dátiles, le podemos poner ciruelas pasas que también le aportan su dulzor. Aquí tenemos la sal, pero recordemos que la sal no son 12 gramos de sal para hacer un pan de un kilo aproximadamente, 1 kilo 100. Recordemos que la sal no se la vamos a poner cuando esto esté en este estado, que tiene mucha agua, para que por el efecto de la ósmosis no arruine a los fermentos. Entonces a la sal la vamos a agregar cuando ya la harina haya absorbido la humedad de la mezcla. Aquí tenemos 2 tipos de harina. Harina de fuerza, más blanquita. Harina rústica, que es una mezcla de centenos y 2 trigos, del molino de harina La Fuensanta, en un color más amarillito. Entonces tenemos 200 gramos de cada tipo de harina, que después vamos a tener que corregir, es decir, con 200 gramos, y aunque pesáramos exactamente los ingredientes, según la fuerza que tenga la harina, la capacidad de absorber agua, vamos a tener que ir corrigiendo esta mezcla. Entonces una vez que nosotros hagamos la mezcla y que el agua vaya desapareciendo, en este caso, cuando el agua ya desaparezca, recién incorporaremos los 12 gramos de sal, que pueden ser, en este caso es una sal gruesa, pero podemos usar sal fina o sal gruesa indistintamente. Entonces a esta masa todavía le va a faltar un poco de harina. Cuando ya ha desaparecido el agua, le vamos a incorporar la sal. En este caso fueron 12 gramos de sal gruesa. Bueno, seguimos. Aquí he pesado unos 45 gramos de pasa de uvas, pasa sultana sin semilla. La pasa de uva la podemos poner en cualquier momento de la mezcla. Como esta pasa de uva está sequita, si nosotros la queremos hidratar, la podríamos haber hidratado con el agua antes de poner el agua en la masa.
Ahora si nosotros queremos que se integre mejor en la masa, que se humecte la pasa de uva y se integre mejor en la masa, la podemos agregar en este momento y va a coger humedad porque la masa todavía tiene mucha carga de agua. No está espesa, no está en un momento para amasar todavía. Entonces podemos agregar las pasas de uva en este momento o haberlas hidratado antes con el agua que vamos a utilizar para hacer la masa. Bueno, se la vamos a agregar en este momento. Y la vamos a mezclar y vamos a dejar que esta masa se quede en reposo un rato. Y dentro de una horita o dos continuamos. Así que vamos a mezclar la pasa de uva para que coja la humedad de la masa. Y va a estar mejor integrada en la masa que si la ponemos al final. Después la nuez, como la nuez es sequita, la podemos poner al final. Cuando vayamos a hacer ya el bollo o el de pan, cuando vayamos a dar el amasado definitivo, podemos agregar la nuez picada. Yo la aplasto con una cuchara de madera, pero la podemos picar en picadora, en una procesadora, para que no queden los trozos de nuez grandes que después te impiden cortar el pan. La dejamos hidratando. Seguimos un poquito más adelante. Llegado este momento nos toca picar o aplastar las nueces. Yo lo aplasto con una cuchara de madera sobre una tablita de madera para reducirle el tamaño. Estas son nueces, bueno, de supermercado normal. Son nueces peladas. Hay que romperlas un poco para ponerlas en trozos más pequeños. Entonces con una cuchara de madera o con una cuchara de metal, si uno tiene un cucharón grande, uno la pica a la nuez para poder incorporarla posteriormente a la masa. Entonces tenemos la nuez picada a partir de la nuez pelada entera que viene. La podemos comprar así. El que se quiera tomar el trabajo de pelarla también la puede pelar, pero bueno. Esto es muy fácil y con esto vamos a incorporar, así incorporamos los trocitos para que después sean trozos comibles y estén integrados dentro de la masa. Llegado a este punto, lo que vamos a hacer es incorporar la nuez a la masa que hayamos dejado en reposo con las pasas de uva. A la masa lo que vamos a tener que hacer, además de incorporar una buena dosis de nuez molida, es agregarle un poquito de harina, principalmente en los bordes, porque una vez que incorporemos la nuez a esta masa, la tenemos que sacar del bol para pasar ya a la fase de amasado a la tabla. Entonces, bueno, las nueces las podemos incorporar aquí o las podemos haber incorporado posteriormente en la tabla. Bueno, las hemos incorporado aquí, no hay ningún inconveniente. Entonces esta masa ya es una masa que después de haber hecho un reposo, al absorber la harina una buena cantidad de humedad, la masa se despega fácilmente del recipiente. Y nosotros le hemos puesto harina en los bordes, entonces al ir despegando la harina y nos ayuda a mantenerla a la masa sequita para poder pasar de aquí a la tabla de amasado, que va a ser nuestro próximo paso. Entonces hemos incorporado la nuez, ya tenía la pasa de uva, ya estamos en un punto en el que podemos sacar fácil la bola de masa, aunque seguirá estando pegajosa todavía, pero se separa bien de las paredes. Entonces sacamos ya la masa del bol y pasamos a la fase de amasado manual. En la fase de amasado manual también vamos a ir incorporando progresivamente un poquito más de harina para lograr la consistencia que querramos de la masa, que sea moldeable, que podamos darle forma a la masa con la que vamos a panificar, que no se nos aplaste. Así que pasamos a la siguiente fase de la panificación, que es el amasado propiamente dicho. En el amasado manual es fundamental la higiene de manos, porque vamos a trabajar en un alimento que después nos vamos a comer no solamente nosotros, sino los que nos rodeen. Así que bueno, una vez que tenemos tal cual estaba la masa ya se despega fácil del bol entre la harina que le hemos puesto y
y el tiempo que ha pasado de reposo, al absorber la humedad, la harina ya se despega del bol mucho más fácil. Entonces, una vez que pasamos a la tabla de amasado, aquí lo que tenemos que lograr es homogeneizar la masa, hacerla suave, de una consistencia que después nos permita moldear el pan. El amasado no lo hacemos rasgando la masa, no. Es decir, que no la estiramos y la rasgamos, no. El amasado son pliegues y compresión. Porque esta masa, si la tocamos, esta masa está muy elástica y muy aireada. Entonces, si la rasgamos, hacemos que la burbuja, todo lo que sean el gas que contiene la masa en su interior ya, se escape. En cambio, solamente hacemos pliegues y compresión. Pliegue y compresión. Y en eso, esta es la técnica que vamos a usar de amasado. La masa va cogiendo forma, una consistencia homogénea, una masa muy suave, pero aireada. A pesar de que la estamos amasando, la masa se mantiene aireada. Entonces solamente vamos a hacer pliegues y compresión. Plegamos y comprimimos. Plegamos y comprimimos. Y esta es la técnica que vamos a hacer. Vamos a ir incorporando sobre la tabla un poquito de harina para que no se nos quede pegada en la mano. Y para que a medida que va cogiendo harina, la masa va adquiriendo la consistencia que nosotros deseamos darle al bollo de masa. No puede ser una masa muy blandita y pegajosa que se nos desarme cuando vayamos a dar forma al pan. Entonces una masa de una consistencia mediana que se pueda amasar, no se quede pegada en las manos. Y en este proceso las nueces y las pasas de uva se van distribuyendo por todo el interior de la masa. Bueno amigos, yo me quedo aquí amasando y los dejo un ratito descansando. Una vez que tenemos la masa con una consistencia media que no se pega en las manos, lo que vamos a hacer es hacer un bollito, siempre plegando y comprimiendo. Es una masa muy aireada, muy elástica. Este bollito lo vamos a tapar con un paño y le damos un poquito de descanso, media horita a una horita de reposo. Una vez que la masa ha reposado, lo que vamos a hacer es el conformado del pan, darle forma a nuestro pan. Vamos a hacer un breve amasado, sin pasarnos aquí excesivamente. Vamos a darle ya con muy poquita harina. Ahora el pan está más húmedo, no se pega, pero está más húmedo. Entonces hacemos un bollito. Que después vamos a pasar o a leudar en bandeja o a leudarlo, como les voy a mostrar yo en este caso, en un molde que va a ser un colador que está recubierto por un paño harinado. El colador, al tener orificio, nos permite al pan transpirar sin que se quede pegado al molde o al envase en este caso. Una vez que tenemos la bola de pan amasado, lo vamos a pasar al molde harinado y lo dejamos aquí. En este caso, al ser masa madre, esto no tiene nada de levadura, ni fermentos químicos, ni levadura de panadero, es todo masa madre pura. Estamos en invierno, entonces esto va a tardar quizás 3-4 horas en leudar y alcanzar un volumen suficiente para ponerlo en el horno. Recordemos que esta masa está hecha con harinas muy rústicas, molidas en molino de piedra como a la antigua usanza,
son harinas gruesas, rústicas, que no van a permitir un gran leudado o una miga muy airada. Son los panes muy como el pan cateto, un pan de miga muy apretada, con burbujitas pequeñas, es decir, que el aireado es burbuja pequeña y va a tener una miga muy apretada. Es como los panes de pueblo. En este caso, peor aún porque le estamos incorporando muchos elementos sólidos como son las pasas de uva, la nuez, que dificultan aún más el leudado de la masa. Bueno, dentro de 4 horas, ahora lo vamos a tapar con otro colador y 2 o 3 paños limpios para que mantengan el calorcito dentro de la masa. En 4 horas vemos el resultado. Bueno amigos, después de 3 horitas y media tenemos esto así. La masa leudado la debemos pasar a yo lo pongo en una bandeja de teflón porque es más fácil después para que no se quede adherido. Esto acá se duplicó el volumen. Ahora muestro, porque en realidad cuando lo pase a una bandeja plana, esta parte que está arriba va a ser en realidad la base del pan y la parte redonda va a ser la parte que ahora está para abajo, va a ser la parte que quede para arriba del pan, va a ser la parte visible del pan. A veces, ahora en invierno es más complicado cuando uno le hace los cortes, hay que tener una gilet bien afilada, yo voy a hacerlo con un cuchillo. Voy a hacerle los cortes, las rasgaduras que le hacen al pan para decirle o indicarle por dónde va a romper. Si uno a veces pone el pan sin cortar, sin hacer los cortes sobre la masa, el pan rompe por donde él quiere. En el proceso de cuando se infla dentro del horno, el pan se rompe la corteza por donde él quiere. Si uno le hace los cortes, por lo menos el pan ya sabe por dónde se tiene que abrir. Entonces facilitamos el leudado y evitamos que se aparezcan grietas en la corteza. Podríamos ponerlo sin hacer los cortes y que se infle y abra por donde él quiera, pero si hacemos los cortes con un cuchillo, lo mejor sería una gilet. Pero si hacemos los cortes con un cuchillo, por lo menos va a abrir el pan por donde nosotros queremos. Lo único malo que a veces lo aplastamos un poco, y en este caso más difícil aún porque los trocitos de nuez y las pasas de uva son más difíciles de cortar. Entonces dificultan el proceso de corte del pan. Siempre lo vamos a aplastar un poquito cuando lo cortamos, lamentablemente, pero bueno, no nos queda otra solución. Hay que usar un gilet muy afilado, un cuchillo muy afilado. Y ahora al horno. En total 45 minutitos, 48 minutitos. Yo suelo poner una bandejita con agua en el horno para que mantenga la humedad durante los primeros minutos para favorecer el leudado. Y si uno quiere también puede ponerle un poquito con un pulverizador que esté limpito, es decir, uno nuevo, pulverizarle un poquito en las zonas blancas donde está la harina para que al salir del horno tenga un color dorado y no blanco. Vamos para allí. El pan ya está en el horno. Hemos puesto en la bandeja unos 250-200 mililitros de agua que van a mantener la humedad durante los primeros 10-15 minutos para que la corteza no se seque y el pan pueda seguir leudando o se vuelva a levantar ahora en el calor. Normalmente empezamos la cocción a 210 grados y le bajamos después progresivamente la temperatura hasta terminar la cocción en 185-190. Y lo terminamos los últimos 20 minutitos con aire circulante dentro del horno para ayudarle a dorarlo parejito. Bueno amigos, en un rato estamos de vuelta y vemos el resultado. Este es el aspecto que tiene nuestro pan, muy doradito. Y ahora, como es de noche y tarde, este pan hay que llevarlo a descansar. ¿Y a dónde lo llevamos? A una camita que le hacemos con unos cuantos paños de cocina muy limpitos. Y ahí lo envolvemos. Y ahora les cuento por qué. El paño lo envolvemos. Lo envolvemos bien envuelto. ¿Y esto por qué se hace así? Porque el pan ahora en el interior seguramente tiene unos 180 grados o 190 grados de temperatura, pero si lo cortáramos en caliente, la miga estaría pegajosa. Y una cosa que he aprendido del maestro panadero Iván Yarza es que la miga se cocina o se termina de cocinar fuera del horno. Yo lo he puesto envuelto en 3 pañitos muy limpios y lo pongo nuevamente en un colador para permitirle al pan transpirar.
porque ahora va a tirar mucha humedad, ahora va a largar humedad, va a estar largando humo, larga vapor. Entonces lo dejamos aquí y lo vamos a dejar en reposo, son las 11 de la noche prácticamente, lo vamos a dejar en reposo toda la noche. Y mañana tenemos un pan con mayúscula, un pan de verdad. Masa madre 100% y harina de pueblo del molino de harina La Fuensanta en Coín. Muy buenas harinas, mucha variedad y un gran sabor. Ahora la casa está inundada de olor a pan, incluso la planta de arriba está inundada de olor a pan. Bueno amigos, mañana les muestro el resultado y un corte de su interior. Hola amigos, ha pasado una noche de descanso, el pan al abrigo de la intemperie, lo hemos envuelto en, 3 pañitos de cocina, siempre limpitos, y es el momento de descubrir el resultado de nuestro pan. Es un pan posiblemente de 1 kilito, masa madre 100%, llega el momento de cortarlo y a ver cómo ha quedado por dentro. Recuerden que va a ser un pan de miga apretada porque son harinas muy rústicas, molidas en molino con muelas de piedra. Entonces son harinas gruesas, rústicas, pesadas, y además tenemos el componente de las pasas de uva y la nuez que le van a hacer más difícil de agudar. No va a tener un aireado de burbuja grande, sino un aireado de burbuja pequeña con miga apretada, como son los panes de pueblo. Bueno, vamos a hacer un corte y lo vemos. Amigos, ya está cortado. Podemos ver el interior, que es una miga compacta de burbuja pequeña, pero es un pan perfectamente aireado. Es un pan elástico, esponjoso. Nos queda la mejor parte, que va a ser cortar una rebanada, tostarla y probarla o degustarla con un buen aceite de oliva virgen extra y miel. Os animo a practicar o a introducirse en el mundo del pan de masa madre, que es una actividad que engancha. Además de ser un pan que no encontraréis en el comercio, tiene la doble satisfacción de que está hecho con vuestras propias manos y con las mejores harinas que uno pueda conseguir en el mercado. Un saludo y volveremos un poco más adelante con más.